Hace un tiempo publiqué un video sobre la beta de Resident Evil 4, en el que les pude hablar un poco sobre las versiones descartadas, junto a algunas diferencias de las demos americana y japonesa para GameCube, con relación al juego final. En esa oportunidad solo les di a conocer el contenido base de ambas ediciones de prueba, pero la realidad es que ambas ocultaban más detalles que solo eran accesibles mediante modificaciones. Esto sumado a la aparición de una build cercana al juego final, que tiene activado el menú debug por defecto, nos permiten darnos una idea más completa sobre cómo fue el desarrollo de este juego, por lo que hoy vamos a conocer la mayor parte del contenido eliminado, pero no sin antes mencionar, que gran parte de la información proviene de los canales Bio4X y Tyrant RB, ya que son ellos los que han descubierto todo lo que verán a continuación. Sin más explicación, comenzamos de una vez. En la versión demo americana, es posible hacer aparecer los iconos de varias armas y cajas de munición, que llegaron al juego final, pero prácticamente ninguno es equipable y tampoco tienen modelos o texturas para examinar, por lo que en ese sentido no hay muchas cosas interesantes para comentar, así que directamente pasaré a hablar sobre los ítems o características removidas. Hay una pistola que aparenta ser la Samurai Edge de Barry, en el remake del primer Resident Evil, pero en realidad parece tratarse de una caja de munición debido a las opciones que aparecen al seleccionarla. El menú no muestra la opción para ser equipada, a diferencia de todas las demás armas. Lo que aparenta ser un cargador con balas, en realidad era la munición para TMP, curiosamente se deja examinar, y podemos ver que inicialmente tenía una textura negra y no azul. Más abajo aparecen tres ítems súper interesantes, con caracteres escritos en japonés. Desconozco su traducción correcta, pero los tres se pueden equipar, y tienen funciones especiales cada uno. Veamos qué hace el primero. Al pulsar el botón Z del mando, se activa un efecto de visión térmica, que tiene una duración limitada, controlada por la barra verde que aparece en la parte superior. Cualquiera pensaría que se trata del sistema utilizado por la mira infrarroja para el rifle, pero la realidad es que sus tonalidades son diferentes. Quizás se trató de un objeto equipable, de forma similar a cómo funcionaban los binoculares. Pasemos al siguiente. Al activarlo presionando el botón Z nuevamente, Leon se vuelve transparente, algo similar a lo que ocurre con los novistadores. Dudo mucho que esta habilidad realmente fuera planeada para ser implementada en él. Y sí, al igual que el anterior, aquí también hay un tiempo límite de duración. Ahora veamos qué hace el tercero. Este se activa igual que los demás, pero a diferencia de los anteriores, primero se debe cargar antes de poder usarse. Lo curioso es que esta habilidad ralentiza el tiempo, permitiendo al jugador maniobrar con mayor facilidad. Aparentemente esta habilidad provenía de la versión 3.5, pero aquí iba a usarse con una mecánica especial. Por un lado, Leon podía esquivar algunos ataques, y por el otro, también servía para contraatacar, después de cubrirse usando una pared o un objeto. Solamente funcionaba con pistolas, y únicamente parecía funcionar en el castillo o la isla. Retomando el inventario, aquí podemos apreciar que los binoculares efectivamente eran un ítem equipable, más allá de que siempre se pudieran usar como ya lo dije en el video pasado. Y al lado de estos, podemos encontrar dos tesoros de color rojo y de color azul, muy similares a las piedras ónix y amatista, que ya vimos en el video anterior. Al acceder a la interfaz más primitiva del buhonero, podemos apreciar que existieron otros minerales de color amarillo, verde y blanco, con su respectivo valor de venta. Es de suponer que tenían un aspecto similar. Y obviamente cada uno de ellos venían en tamaño pequeño y grande. Un ítem que me parece curioso, es esta cápsula de color azul, pues es posible equiparla, y al hacerlo se puede notar que en realidad se trata de un arma, y lo que hace es colocar de color rojo la pistola básica de Leon. Aunque pareciera que solo es el color lo que cambia, lo cierto es que también hace que salga más sangre de los enemigos al dispararles. También hay una botella que parece ser una especie de elixir, pero no se sabe nada sobre esta. No sé si estoy en un error, pero el siguiente parece ser una especie de anillo. Quizás se trate de una versión primitiva del anillo de ámbar. Y justo delante de este, se encuentra la hierba de color azul, que en entregas anteriores se utilizaba para curar venenos. Luego tenemos un reloj de pulsera, que claramente era un tesoro para vender al buhonero. Este fue removido casi al final del desarrollo. Lo único es que no se sabe qué precio tenía exactamente.
Debo mencionar la existencia de un libro muy raro, que es posible hacerlo aparecer en los objetos clave, pero no tiene ninguna descripción. Y por supuesto, me gustaría mencionar la existencia de un tipo de munición especial para el lanzaminas, que era rastreadora. Esta probablemente fue descartada en la fase final del desarrollo, ya que el modelo de su caja está muy detallado, e incluso es posible encontrar esta munición utilizando bugs, exclusivamente en la versión de GameCube. Es probable que muchos relacionen esta caja con la escopeta de Ada, pero eso se debe a que en la versión de PS2 reemplazaron este objeto y otros más, por los que se utilizan en el modo Separate Ways. Los rifles también iban a hacer uso de una munición especial, que se utilizaría en conjunto con la mira infrarroja, para matar a los regeneradores. Es probable que la hayan removido debido a que son enemigos muy poco frecuentes. Incluso llegó a existir munición para la Chicago Typewriter, y esta permanece incluso en la versión final. De hecho, si de alguna forma consigues hacerla aparecer, también la puedes vender, y vale lo mismo que la munición para TMP. La realidad es que la Chicago estaba pensada para ser un arma mejorable, de forma similar al cañón de mano, ya que originalmente hacía casi el mismo daño que la TMP, y su capacidad máxima era de 50 balas. Esto se puede confirmar con la animación de recarga que está presente en el juego final también. Pocos la han notado, debido a que normalmente se habla de la interacción especial que tiene la Chicago con el traje número 2, pero ahí está. Originalmente, los desarrolladores planeaban incluir al menos 4 tipos de silenciadores. El primero se iba a utilizar en la Killer 7, y este solo se puede equipar junto a la Magnum en la demo japonesa. Así se veía la Killer 7 con el silenciador equipado. Este es el aspecto detallado de ese silenciador. El segundo tipo de silenciador era exclusivo de la castigadora, y eso se debe a que posiblemente esta arma iba a utilizar munición especial también. El tercero se podía utilizar en la pistola normal, y en la Blacktail sin problemas. Prácticamente es el mismo que tiene la pistola de Wesker. El último silenciador era exclusivo para la TMP. Probablemente los 4 se podían comprar al buhonero, aunque solo 2 de ellos se pudieron apreciar en una versión beta exclusiva mostrada por el usuario Tyrant RB. Conforme avanzaron en el desarrollo, eliminaron esa idea, dejando un solo silenciador para las 3 pistolas, y removiendo completamente el de la Killer 7. El detalle curioso es que solamente la pistola normal funciona correctamente con el silenciador equipado, pues la Blacktail, la castigadora y la TMP, no hacen el efecto de sonido correspondiente. Escuchen. Esa fue la pistola normal. Ahora escuchen la castigadora. Seguimos con la Blacktail. Y finalmente, con la TMP. Pero el efecto de sonido sí existía, y el usuario Bio4X consiguió restaurarlos con modificaciones en la demo japonesa. Así se escuchaba la Magnum con el silenciador. También lo hizo con la castigadora, aunque este suena prácticamente igual que el de la pistola normal. Lo mismo pasaba con la Blacktail. Y en la beta exclusiva del usuario Tyrant RB, se puede escuchar el efecto de sonido de la TMP con silenciador. Otro ítem que fue removido y resulta en verdad muy curioso, es uno que aparece nombrado como funda de guitarra. Al examinarlo solo muestra una textura genérica, pero no hay descripción. Me pregunto cómo lo habrán utilizado. Y en la build cercana al juego final que les comenté al principio, si tratamos de examinar el lanzacohetes infinito, se muestra el cargador de una Magnum con balas.
Me pregunto si fue algo temporal, o si en verdad tenía algún propósito, pero es extraño, ya que simplemente podían poner el modelo del lanzacohetes normal. La munición para pistola tenía un nombre diferente, texto en color amarillo, y la parte trasera era blanca. La munición para TMP, también tenía otro nombre, era de color negro como ya lo mencioné antes, y algunos textos eran de color rojo. El cartucho de balas para el rifle era de color azul, y tenía algunos textos de color blanco. Y la munición para la Magnum se encontraba en cajas de color blanco, con un texturizado de varias líneas en el fondo. Aunque este es un cambio menor, me pareció interesante mencionarlo, pero aquí solamente comparé las texturas anteriores a la versión final, ya que en la demo americana y japonesa la munición tenía texturas diferentes también. Otro cambio mínimo tiene que ver con los subtítulos de las transmisiones con Hannigan, pues durante algún tiempo estuvieron identificados por colores. Leon utilizaba el color verde, Hannigan el color naranja, y Salazar el azul. Por otro lado, posiblemente la característica eliminada más importante de la jugabilidad, es que los enemigos podían saltar para agarrar a Leon. Si bien es cierto que aquí solamente se los estoy mostrando con los ganados, aparentemente también podían hacerlo los fanáticos del castillo. Esto se pudo apreciar en el tráiler más antiguo del juego. Ese detalle solo estuvo presente hasta el lanzamiento de la demo americana, pues ya para la japonesa fue removido. La demo americana también cuenta con un mapa antiguo, el cual revela las ubicaciones del buhonero en el pueblo. Aunque parecieran ser las mismas que las del juego final, hay dos detalles que no se pueden pasar por alto. El primero es que el buhonero que se encuentra justo después del área del primer gigante, originalmente no estaba dentro de una zona segura, sino que simplemente estaba detrás de la puerta. Se le alcanza a ver allí por un breve momento, durante uno de los trailers. Aunque se ve muy borroso, se alcanza a apreciar la luz azul al fondo. Probablemente la única forma que tenía Leon para regresar a la iglesia en ese entonces, era regresarse por el lago, en vez de tomar la ruta de la cascada. De otra manera, ¿por qué la introducción a los lobos con plagas se hace únicamente en esta ruta? Muchas personas consideran esta una escena oculta, y es que realmente no tienes por qué volver allí en el juego final. Quizás los desarrolladores pensaron que era un camino muy largo y por eso lo cambiaron. La otra cuestión, es que este mapa solo muestra 3 ubicaciones del buhonero. La primera, es justamente antes de llegar al cementerio frente a la iglesia, la segunda, después del gigante, y la tercera, en la cueva después de luchar con el monstruo del lago. Estos son los primeros mercaderes que nos encontramos en la historia, pero, ¿notaron que falta uno? Es justamente el que aparece en el capítulo 1-2, detrás de la casa en la que tenían amarrados a Leon y a Luis. Esto es porque muy probablemente, la primera vez que encontraríamos al buhonero, sería en el camino bajo tierra que conduce al cementerio de la iglesia, y por eso es que en la versión final hay 2 cinemáticas con él. ¿No les parecía extraño que la misma animación se repitiera 2 veces? A mí sí, pero gracias a la información de Bio4Exe ahora sé por qué ocurre. Realmente les recomiendo su canal. Por cierto, no sé si lo sabían, pero en la versión de GameCube, es posible hacer un bug con las escaleras en el capítulo 3.2, que nos permite atravesar la pared, y de esa forma llegar a un punto en el cual se activa una escena oculta, que sirve de introducción para los novistadores. Diría que es algo muy parecido a lo que hicieron con los lobos en el capítulo 2.1. Y ya para terminar con el video, les quisiera mostrar lo más interesante en mi opinión, las versiones beta de los fanáticos del castillo. Los que tenemos en este fragmento del clip, son los que utilizan las máscaras doradas con forma de cráneo en el juego final. ¿Saben qué es lo más curioso? El líder, que suele utilizar una túnica roja y máscara de cabra en el juego final, originalmente llevaba una máscara de ciervo, y caminaba de una forma más extraña. Por supuesto este clip no es mío, pero fue grabado por alguien que consiguió recrear la beta a base de modificaciones, utilizando todas las builds conocidas, en el año 2008. Lo curioso es que Capcom incluso pensó en crear mujeres para este grupo de iluminados, y uno de los bocetos que se ve en el libro de arte digital, lleva puesta una máscara parecida. Para terminar, los dejo escuchar los diálogos de los fanáticos, que son incluso más raros que los de los ganados.
Pues bueno gente, eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado, y si fue así, los invito a dejar su like y a compartirlo, ya que eso me ayudaría mucho. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse, y si ya lo hicieron, activen la campanita, para que no se pierdan el contenido nuevo. Los links a los videos que usé, los dejaré en la descripción. No siendo más, yo me despido, pero espero verlos en los próximos días con otro video.